comenzar con mesa redonda. El propósito de esta mesa redonda es tener una sesión que no sea un panel, que no sea un panel de que la gente tiene presentación preparada, sino hacer una ah, presentaciones espontáneas en las cuales yo hago una pregunta y cada participante del panel responde cuál es lo que ellos creen y quiero prometer eso prometer como moderador eso y a la audiencia pues, les insto a que participen si ustedes sienten la necesidad de participar. Obviamente voy a poder estar con las personas aquí en la mesa y con mis queridos amigos que son, porque esta es la composición de mesa redonda. Esto vino de una sesión que tuvimos el otoño pasado, ¿no? Sobre el periodismo por primera vez los académicos se sentaron con profesionales para hablar de lo que era el periodismo latino hispano. Y yo espero tener la misma suerte que tuve en otoño pasado y que vamos a tener un debate eh, dinámico e informativo. Ahora vamos a tener tres abogados, Adolfo Jiménez con Lynn Carrillo, que trabajamos juntos en la Universidad de Miami, con Lynn Carrillo, no, igual que con Adolfo, en seminarios en los cuales participamos a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde conocimos a Tim. Y gracias, Tom, por ayudarnos con esto. Aquí tenemos Lynn Carrillo, Adolfo Jiménez, abogado, y mi querido amigo de la Universidad de los Andes, y él falló y profesor de la Escuela Internacional de Asuntos Internacionales, historiador también y profesor de la Facultad de Uribe y Víctor Uribe de Colombia también. Y mi querido colegio. Y dos periodistas, tres. No veo a Emilio. Emilio debe estar ya porque él estaba haciendo preguntas. Sergio Talvara, un colega colombiano que ahora es periodista en Diaria de las Américas, muy conocido en Colombia, que habiendo trabajado en El Espectador y otros medios prestigiosos. Y entonces Jack Virtue, mi, mi colega de al lado de la oficina, el director del Centro Internacional de Mediático, que he vivido en Latinoamérica, Brasil, Venezuela, México, que va a ir para Colombia y pasarse de 2 o 3 años en Puerto Rico, y Emilio Palacio, que va a sentarse aquí, que es un periodista de Ecuador de El Universo, muy considerado por el escándalo mediático de la difamación de los Estados Unidos, y por eso fue del país y se le concedió asilo político igual con Sergio Távila con asilo político. Vamos a entrar en el tema y mis tres estudiantes, dos del programa de habla hispana y Emily Belipale, que está en ciencias políticas de la escuela en el programa de maestría, los tres a nivel de maestrías. Así que comencemos. Recientemente estuve en Quito hace 3 meses y antes de eso yo creo que estuve en Santiago, Chile, y estamos hablando del tema de de la violencia contra los periodistas. Y no es que yo quiera insistir en el asunto de la violencia, porque cuando menciono el asunto de la violencia, porque este panel es de los desafíos jurídicos, legales, pero vamos a empezar con el problema de la violencia porque presenta un desafío ético y legal también. En estos países que le mencioné, en Chile y Ecuador, yo leí el número de periodistas que han mandado, 180 desde el 92, cuando el comité para proteger a los periodistas empezó, que de hecho empezó tarde, pero Lauria fue más elocuente que yo. 150 periodistas se mataron, 99 en los últimos 7 años en la América Latina. 69 periodistas muertos en México, y la cosa interesante y dolorosa es que hay una enorme impunidad en la América Latina. 69% de impunidad, 2 de cada 3% que matan en la América Latina nunca encontramos los perpetradores. Pero en la América Latina nos podemos sentir un poquito mejor, si es que se puede sentir mejor, porque en el mundo hay una impunidad del 9 de cada 10.
en la comunidad periodística. Entonces, esto puede comentar con el asunto legal, porque dos países en especial, y Ricardo Tropi lo sabe, porque ha dirigido proyectos de impunidad por mucho tiempo. Porque Colombia y México han creado un sistema de proteger a los periodistas. Tiene valores mixtos de cómo podemos crear un sistema, y los periodistas han denunciado que ellos necesitan tener protección. La pregunta tanto para los abogados y los periodistas aquí es que si es conveniente, si es necesario y le favorece los intereses de los periodistas el tener un sistema de estructura organizada oficial para proteger a los periodistas. Sí, los periodistas deben ser protegidos por el gobierno. Déjenme decirle que durante el gobierno de Álvaro Uribe, varios periodistas que estaban bajo la protección a causa de las amenazas de los narcotraficantes y otras fuentes, guerrilla, se quejaban de que lo estaban espiando sus mismos protectores, sus propios protectores. Y entonces otro debate interesante es si debemos tener abogados especializados que saben acerca de comunicaciones y que pueden entender el periodismo con una jurisdicción especial. Debemos tener tribunales especiales. Bueno, ¿cómo podemos manejar este asunto para tratar de reducir el nivel de violencia, del número de periodistas que matan y el nivel de impunidad que existe? Pero lo interesante de los abogados que tenemos 3 repertorios en el mundo, en la OEA, reporteros de libertad de expresión. Santiago Cantón de 2001, un argentino, básicamente abogados de derechos humanos. Eduardo Bertoni hasta el 2008, también fundamentalmente abogado de derechos humanos, fantástico, asociado con la Asociación de Periodistas y argentino también. Catalina Otuna, el reportero anterior, actual, que también se va este año, es abogado también. Y Frank William Larue, de Guatemala, es el reportero de la libertad de opinión de las Naciones Unidas. Y nuestra preocupación aquí, el asunto de que con los abogados y periodistas, que si los periodistas deben ser protegidos. Esto tiene que ver con los abogados que representan los medios. El asunto de la seguridad, como me llaman clientes con acento del derecho de publicar las historias mediáticas en la América Latina. Yo me pregunto acerca de la seguridad, de la integridad física de los periodistas, porque es un problema real. Y entonces la cuestión es si un asunto jurídico, si la integridad física de los periodistas es un problema real. Y esto tiene que ver con el meollo de lo que los periodistas hacen y el meollo de la libertad de expresión, el concepto que estas libertades estén protegidas no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes, con una serie de convenciones. Esa forma, la misma fundación es legal, son asuntos importantes. Si el gobierno debe ser importante en proteger, tiene que tener un papel en proteger a los periodistas. Parte de lo que se mencionó anteriormente, que si deben recibir remuneración, beneficios de parte de un gobierno, es un asunto importante, porque si su remuneración depende del gobierno, pero si la libertad no se garantiza, también creo que es un gran problema también. Mi punto de vista es que siempre y cuando la integridad física se proteja de manera que completamente sea transparente, que aísle a los periodistas de cualquier tipo de influencia, es lo que todo Estado le debe garantizar a cada uno de sus ciudadanos en un país. La seguridad, para eso existe el gobierno, para garantizar que el pueblo pueda vivir en libertad. Y tenemos esta norma que los periodistas no se diferencian de los ciudadanos comunes y corrientes, que si los ciudadanos necesitan la seguridad, los periodistas también. Entonces se habla del problema de la independencia. ¿Cuál es el papel del gobierno en protegernos?
Jack, veo que si tienes razón, el concepto de la protección sí, es algo ajeno a los periodistas en los Estados Unidos y en Canadá, mi país natal. Los periodistas entonces se siente obligado para con el gobierno, si el gobierno le ofrece una protección especial a él, el gobierno le debe ofrecer protección a todos los ciudadanos, no solamente a los periodistas. Los medios en México han sido uno de los más corruptos del mundo, porque tantos periodistas recibían pagos del gobierno. Y si usted cubre el Ministerio del Trabajo, le daban un pago por parte del ministerio, pero a cambio usted escribía relatos favorables al Ministerio del Trabajo. Y a los 28 periódicos en Ciudad de México no podía ver cuál era la noticia más importante del día, porque tantos periodistas escribían, porque estaban obligados y entonces tenían que escribir artículos que favorecían a las personas que les pagaban. Ahora, bajo Patton, el, el gobierno dejó de pagar para los periodistas para cubrir la presidencia. Si uno cubría la presidencia, uno recibía un sobre semanal del gobierno. Así que la protección de los periodistas se hace para los periodistas locales en muchos países. Los periodistas tienen que cambiar su mentalidad. Lo que voy a decir es que no sea tan apropiado aquí, pero habla mucho de lo que es el periodismo. Todo es apropiado. No se preocupe de esto, ya que este es el propósito de esta mesa. La prensa en Honduras, y se habló bastante sobre Honduras esta mañana, ha tenido un papel supervisor en todos los aspectos de la vida del país. Y una vez que la cúpula militar invitó a los 5 redactores principales de los periódicos, a todos se les ofreció un van Cherokee nuevo. Y por supuesto se esperaba que hicieran algo para apaciguar al gobierno. 4 de los periodistas de esos editores aceptaron ese automóvil. El quinto lo rechazó. Él quería una casa. Así que Jack, lo que me preocupa aquí es que, dicho sea de paso, esto es es un asunto que está ocurriendo en el hemisferio. Estábamos haciendo una interesante conexión entre la violencia y la corrupción. La razón de la violencia es porque matan a estos periodistas, porque cubren problemas de corrupción. Pero la corrupción política, igual que la normal, es corrupción de negocios. Sergio, te vi tomando muchas notas. ¿Tienes algo acerca de la protección en Colombia? Es muy interesante porque por una parte tienes en el gobierno que está muy dispuesto a proteger a los periodistas, pero por otra parte está los paramilitares tras la tramoya, que están apoyados también por el gobierno. Y usted lo conoce muy bien porque a ti te amenazaron. Tú fuiste amenazado tú mismo por parte de Carlos Castaño, que no es nadie Mickey Mouse. Así que cuando yo pedí protección del fiscal general, él me dijo, bueno, qué lástima, te tienes que ir del país. Te puedo dar algún consejo, un funcionario que te puede dar consejo para protegerte tú solo, ciertas instrucciones.
Y eso es todo. Así que la alternativa mía fue irme de Colombia. No tenía ninguna garantía en aquel entonces para ejercer el periodismo. Sí, Víctor. Mira, Leonardo, yo soy muy pragmático y yo creo que tu pregunta es que si es conveniente para los periodistas que le den protección en un lugar como Colombia, incluso con los muchos problemas que hay en Colombia, incluyendo que tú enamorarte, que pueda vigilando el mismo gobierno que te está protegiendo. En Colombia, en lugares como Colombia no hay alternativa. Si tú quieres vivir, tienes que aceptar la protección temporalmente. Te puede que compromete tu independencia, quizá, pero es una cuestión de vida o muerte. O sea, o tú aceptas la protección y aceptas el guardaespaldas que te va a inconveniar la vida, no solamente porque te va a espiar, sino porque de hecho va a interferir con tu privacidad. Me acuerdo de Alfredo Molano, un amigo, un buen periodista, cuánto le molestaba, me decía, de estar con este guardaespaldas por todas partes, en todo momento. Y no solamente le molestaba la falta de privacidad, pero tenía que dar dinero a este individuo, dinero para la gasolina en el auto, porque la entidad estatal no le daba dinero para la gasolina. Así que hay muchas inconveniencias y molestias que es cuestión de vida o muerte, así que lo acepta o lo deja. Y la otra alternativa que se me ocurre es que la asociación de periodistas puede crear un detalle de seguridad que sea totalmente del Estado y que paga por ello, pero eso no existe actualmente. Y hasta que haya una seguridad independiente que se le proporcione a los periodistas, no veo una salida a esto. Y la razón fue Buenaventura, fue amenazado hace 9 meses, se tuvo que ir a otra parte, se fue para Medellín, volvió después de meses cuando la familia creyó que estaba bien y él lo mataron al segundo día. Y la familia presentó una demanda judicial por falta de protección. Cuando enviamos a periodistas en la América Latina, incluso cuando yo misma voy a la América Latina, nuestra preocupación principal es que el gobierno no puede confiar en el gobierno, porque si mandamos a periodistas a Venezuela, no nos están dando seguridad que no esté vinculado con el gobierno, porque quizás no les guste lo que estemos reportando y además de eso, nuestros periodistas pueden correr mayor peligro hacia una parte pragmática a corto plazo, pero la realidad es que cuando decimos que, bueno, podemos depender al gobierno para asegurar la integridad física de los ciudadanos. Ellos no pueden garantizar la integridad física de los ciudadanos. Personas que no son periodistas, hasta una Miss Universe la mataron como una persona regular. Y no es cuestión si el gobierno te pueda proteger. El gobierno no te puede proteger en la América Latina a no ser que tú sirvas un propósito especial que les convenga en cierto momento. Si no, no te pueden garantizar tu seguridad estos gobiernos. Y pragmáticamente es una cuestión de costo-beneficio, que si podemos hacer periodismo independiente comparado con el costo de hacer periodismo en la América Latina, a no ser que la economía esté ahí, no podremos proteger a los periodistas adecuadamente. Sí, Sergio, entonces quiero pasar al próximo tema porque 2 segundos. En Colombia, una vez tú eres el blanco, olvídate. Si ellos deciden matarte, no hay nada que hacer. Es claro. Dicho sea paso, Ricardo, te miro porque yo sé que tienes mucho que decir, que hay estas alertas de que hemos estado hablando de. Lo quiero aclarar que los diferentes sistemas de protección para los periodistas en la América Latina, especialmente en Colombia, en México actualmente, y implementados ahora en Guatemala, son parte de la evolución del movimiento de derechos humanos, no solamente de los periodistas. Lo que hemos estado no proteger a los periodistas, sino proteger la libertad de prensa. Es que los periodistas trabajan con este asunto. Hemos estado luchando de aumentar las penas del sistema penal de cada país, que se constituye un delito federal con países como México, Brasil y Argentina.
por la mala credibilidad del judiciario, del Poder Judicial en esos países. Así que hay muchos problemas, pero no solamente hablar de periodistas, sino proteger la libertad de prensa. Cuando ellos hablan de poner las penas más duras, es también miembros de los sindicatos, profesores o cualquier otro que está siendo amenazado por su libre expresión. Emilio, ¿tiene usted algo que decir? Y luego, después del comentario de Emilio, vamos a pasar a otro tema de federalizar, no el crimen cometidos contra los periodistas, sino los crímenes realizados por los periodistas. Entonces, ¿dónde estamos en la criminal? El presidente del Ecuador, Rafael Correa, me quiso condenar, hizo que me condenen a 3 años de cárcel porque lo insulté. Yo no quiero que ustedes me demanden porque los insulté con mi inglés, así que voy a hablar en español. So Emilio is the perfect person to introduce the new topic, which is Es la persona perfecta. Entonces, dígame. En el idioma, pero y creo que en un país donde uno va a vivir debe hablar el idioma de ese país, pero me van a perdonar, todavía me falta. Yo tengo 2 experiencias al respecto. En el primero, tengo varios juicios, no les voy a contar toda la historia. En uno de los primeros juicios apareció una amenaza contra mi hijo, que en ese momento tenía 5 años. Un viejo periodista a mí me había enseñado que cuando te amenazan a ti no digas nada, pero cuando amenazan a tu familia, haz bulla. Fue un consejo muy sabio y lo seguí, hice bulla. Y el gobierno me ofreció protección. Después de reflexionar mucho al respecto, yo me negué a recibir esa protección, porque significaba que iba a tener detrás de mí todo el día a un policía siguiéndome, enterado como mínimo de todo lo que yo hacía. Y eso para mí era muy peligroso, como luego se demostró. Es decir, yo no podía confiar en la protección del Estado. Luego, en otro juicio, en el que les mencionaba que me condenaron a 3 años de cárcel, el edificio estaba lleno de soldados, no de policías, soldados con FAL, con fusil de largo alcance, una multitud de gente del gobierno afuera, rodeado el edificio, la sentencia con gritos y con insultos. Bajamos todos y los abogados dicen, vámonos por este callejón que vamos a salir a una calle donde no hay nadie. Y resulta que el callejón estaba oscuro, nos perdimos y cuando salgo estaba yo solito, abro la puerta y estaba la multitud enfurecida de los gobiernistas y los abogados se habían ido por otro lado. Y entonces me cae esta gente encima, a mí casi, no sé qué iba a pasar. Y no sé si ustedes conocen, el juicio mío fue porque yo dije que Rafael Correa había ido a un cuartel de policía donde él dijo que lo habían secuestrado, lo habían querido matar y lo habían querido dar un golpe y yo dije que era mentira, que los policías nunca quisieron hacer eso. Bueno, los policías me rodearon y los que me defendieron de esa multitud en ese momento fueron los policías, no por orden que les hubiese dado la autoridad, porque no hay policía en el Ecuador que no sepa que Emilio Falacio fue el que los defendió. Es decir, no pedí el apoyo en ese momento, no pedí el auxilio, pero funcionó el auxilio de la policía. Estas dos anécdotas para decir lo siguiente. Yo creo que debemos tomar en cuenta 2 cuestiones. Primero, América Latina es un enfermo crónico de corrupción y de violencia de muchísimo tiempo. No creo que sea lo que estamos discutiendo en este momento en América Latina. No es la enfermedad crónica la que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es dentro de ese fenómeno crónico que lleva décadas, siglos quizás, un fenómeno muy particular, que es que ahora la violencia viene directo de los gobiernos, ya ni siquiera del Estado en general como una abstracción, sino del presidente, de los presidentes de la República que hacen una lista de periodistas y dicen a estos hay que liquidarlos. No es el fenómeno de México, no es el fenómeno de Colombia, de la historia de la violencia en Colombia. Es cuando un presidente, que no necesariamente son de izquierda, eso que se dijo allá es verdad. Álvaro Uribe tuvo una lista de periodistas y algunos tuvieron que venir a pedir asilo acá.
pero hay que reconocer que la mayoría son de izquierda. Es decir, nos estamos defendiendo, quiero decir, y con esto concluyo, no de la violencia en general, no de la corrupción en general, sino de la violencia ordenada por ciertos presidentes latinoamericanos que hacen una lista con nombre y apellido de periodistas con la orden de destruir a esos periodistas. Esa es no la enfermedad, sino la emergencia. No sé si logro totalmente. explicar esta hay cosa. una situación que les quiero, y estoy invitando a mis colegas abogados a la reacción de esto desde el punto de vista legal. Es interesante que los gobiernos, como está diciendo Emilio, and now I'm speaking in Spanish, right? That's okay. Los gobiernos they are the ones engaging in defamation. Los que están involucrados en la infamación, aunque de los funcionarios públicos, comenzando con ministros y presidentes. El caso reciente que vi en Nicaragua fue el ejército denunciando a un periodista, invitando al periodista debido a la crítica de su administración. El punto que yo quiero hacer ahora es, si estamos viendo el panorama del mapa de la difamación, como el artículo 19, una organización no gubernamental muy conocida del derechos humanos. Ese es el mapa de difamación. Hay buenas noticias de Costa Rica, buenas noticias de que México ha federalizado la descriminalización de la difamación en México, aunque la DF, el Distrito Federal, ha descriminalizado eso. Creo que 3 o 4 estados igualmente, pero la mayoría de los estados de México todavía trabajan con la criminalización de la defamación. Eso es algo que México tiene que resolver. Venezuela, por otro lado, en lugar de reducir y descriminalizar, sobredescriminalizan. En lugar de 1 año, 18 meses, la aumentan a 4 años. Y si they don't obey, it's from 6 months. Claudia knows this very well because I'm sure that she has been facing these things in Colombia. Países interesantes como Uruguay, que han sido presentados hoy como uno de los campeones de libertad, aún por Claudio Baudillo, recientemente, que dijo en una web que uno de los presidentes que defiende más la libertad de expresión es José Pepe Mujica en Uruguay. Él es miembro de los Tupamaros, del movimiento guerrillera y un gobierno muy izquierdista, pero lo más interesante es que ningún movimiento de la parte de Mujica por descriminalizar la difamación en Uruguay. Esto es interesante, simplemente para darles un poco del panorama sobre esto. El asunto es entonces, si yo regreso a Emilio y yo quisiera ver qué es lo que Adolfo piensa y qué piensa Len de este tema, igual que Víctor. Yo sé y les agradezco, Emilio, por hablar de este caso, su caso. Yo he estado leyendo en el internet que ellos dicen Emilio Palacio en las últimas frases era muy fuerte y podría haber utilizado palabras diferentes. Cuando usted dijo que el presidente Correa era un presidente que había que dispararle a gente inocente en el hospital cuando él estaba viendo esa situación, y que usted dijo que él debería de estar confrontando un tribunal militar o criminal para ver la gente que ha desaparecido con el presidente Uribe en Colombia, lo que todavía no ha quedado resuelto esa situación. Entonces, ¿cuál será su reacción? Y de la perspectiva legal, las palabras son esenciales aquí en cuanto a la defamación. Sabemos que uno de los elementos de la defamación son las palabras. Eso le enseñamos a nuestros estudiantes. Estos son los elementos de identificación, defamación, daños, etcétera. Y las palabras defamatorias son esenciales para definir eso. Le doy la palabra a Emilio. ¿Cómo responde usted a la crítica hecho que usted hubiera podido utilizar diferentes palabras y que, por cierto, estaba difamando, y que el presidente Correa tiene el derecho para resolver su reputación aún siendo presidente? Es sumamente importante y ojalá que las universidades le dedicaran mucho espacio a esto, porque es un trabajo combinado de abogados y de periodistas. Trataré de ser lo más claro, porque tuve que aprender mucho de leyes. Nos enfrentábamos al siguiente problema. Tú puedes adoptar 2 líneas de defensa diferentes cuando te acusan a ti de injuria. Una línea de defensa es decir, lo que yo dije es verdad. Lo que yo dije es verdad y lo voy a probar. Y yo lo probé luego, no en el juicio, lo probé luego.
Entre otras cosas, no lo hubiera podido probar en el juicio porque no sé si ustedes saben que pedí presentar pruebas y la jueza me negó que presente cualquier prueba. Es decir, yo llegué al juicio y el escritorio de mis abogados estaba vacío porque la jueza nos prohibió que presentemos fotos, documentos, cualquier cosa. Nos prohibió, nos negó. Se llama completa indefensión, dicen los abogados a eso. Pero una manera de defenderte es decir lo que yo dije es verdad. Y yo luego lo probé. Yo presenté el documento oficial, el informe oficial de las Fuerzas Armadas sobre el 30 de septiembre, donde dice que el que ordenó atacar con 900 soldados, con tanques de guerra, que no llegaron afortunadamente porque se demoraron en el viaje, fue el presidente de la República. Él fue el que ordenó el operativo. No me extiendo más, sería maravilloso contarles lo que ordenó Correa ese día. Y os presenté el reporte de la policía. Además presenté el reporte de la policía. Y la policía dice que el 30 de septiembre ellos habían tomado de la policía leal, porque hubo un ala de la policía que se mantuvo leal al presidente el 30 de septiembre. Y dicen ellos, nos tomamos el hospital, tomamos el control y le dijimos al señor presidente, usted está a salvo, puede retirarse. Y el presidente dijo, yo no me voy hasta que no venga el ejército. Lo que quería Rafael Correa era la participación de las Fuerzas Armadas en la vida política nacional, para lo cual necesitaba la justificación del intento de golpe de Estado. Entonces yo demostré, no en el juicio, pero luego que mi afirmación era correcta. Pero mis abogados me dijeron, tú no puedes entrar con esa línea de defensa. ¿Por qué? Yo tengo que demostrar que lo que yo dije es verdad. No, porque lo que aquí se está discutiendo es tu derecho a decir algo, aun cuando estés equivocado. No sé si se me entiende. In other words, that you were not at fault. So pretty much. Usted no estaba en falla. No hubiese estado equivocado, que no estuve equivocado y lo probé con documentos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, ha sentado jurisprudencia y ha sentado en convenios y tratados, las Naciones Unidas lo han dicho, el derecho de los periodistas a decir lo que opinan de acontecimientos públicos y de funcionarios del gobierno, incluso si se equivocan, e incluso, lo dijo un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque no ganó la mayoría en aquella votación con el New York Times, incluso si mienten. So, what about that from the legal? Is actual malice rule good? ¿Es bueno ser internacionalizado, transnacionalizado como el primera enmienda? Esa discusión la tuvimos hace unos años. Lo que yo encuentro fascinante acerca del caso del Ecuador es que yo pienso que muestra la necesidad para descriminalizar la defamación en Latinoamérica, porque es poner algo, enforzar algo selectivamente por razones históricas. La defamación está en honor. Una vez que usted introduce ese elemento, si usted deshonra a alguien, realmente ha cometido usted un crimen. Entonces el hecho de que nadie piensa de cómo es eso y se reconcilia con la libertad de expresión, libertad de la prensa, eso está garantizado en todos los países de latinoamericanos. En la Constitución se encuentra por una cantidad de leyes que existen en todas partes. Enforzar estas leyes, y en muchos esto ha sido así en décadas, desde que se han traído penalizaciones. Cuando alguien quiere atacar o controlar a la prensa, es una buena herramienta perseguirlos y traer una acción penalizante, y basado en esa penalidad que existe en los libros, usted puede iniciar un reclamo civil por una cierta cantidad de dinero basado en las leyes, y en algunos casos puede suministrar un ataque o límite de cuánto puede cubrir. Obviamente en Ecuador no hubo límite. Creo que eran 38 millones, si no recuerdo correctamente. 80 millones de dólares. Entonces terminaron en 40 millones de dólares. Ese fue un perdón magnánimo. Hace cuatro semanas, 2 periodistas del Universo fueron convictos por difamación.
en Ecuador fueron considerados culpables. Creo que es por eso tan importante que este proyecto de descriminalizar la difamación siga adelante, o despenalizar la difamación, porque es un gran problema que vamos a poder tener. Libertad de prensa completa, y que el gobierno no puede simplemente sacar esto así del sombrero y decir que un ataque es totalmente legal. Este asunto de descriminalizar, de despenalizar, parece ustedes que no son abogados. Y la defensa de la verdad, más allá de la defensa de la verdad, una defensa popular es decir que no había fallas, sin tener en cuenta si usted estaba exacto o no, diciendo la verdad o no. La malicia real está no tener en cuenta de tener la verdad para con éxito alegar una de esas. Usted va a quedar seguro de acuerdo al New York Case en el caso de Sullivan del 54. No piensen que los Estados Unidos está libre del asunto de difamación, de penalización, porque eso ha sucedido en Wisconsin, en Oklahoma, y me olvido, creo que fue en Kansas, casos que tienen que ver con difamación despenalizada contra bloggers del Internet, y eso ha sido denunciado ahora por organizaciones involucrando CPK, otras fronteras y todas esas personas. Y por cierto, es importante distinguir entre difamación en la ley común, en la ley germánica, napoleónica. El asunto donde se hace escrita o verbal es fundamental. En el sistema germánico romano no les importa cómo se hace la difamación, les importa el contenido de la difamación. Si usted acusa a alguien de hacen una calumnia, si usted acusa a alguien pero no es crimen, es difamación. Si usted simplemente insulta, eso es injurious. Hay grandes diferencias, hay que tener mucho cuidado de traducir algunos sistemas legales y pasarlos a otros, y sabemos que esto importa mucho legalmente. Entonces, ¿qué hacer? Y por cierto, our laws that they don't comply with. Y hay varios luchos por las declaraciones de Chapel de 1904 para países que no quieran aceptar esas reglas del desacato, aunque esto es muy ambiguo. En Chile, for example, eliminated desacato or not obeying. So, la ley civil no está ahí, pero en la ley militar sí está ahí. Entonces hay cosas complicadas. Por lo tanto, ¿qué hacer acerca de esto, Víctor? Es un asunto complicado, pero sí tengo una pregunta, y mi pregunta es, nosotros sabemos que la prensa es muy poderosa, ha sido comentada como el cuarto poder, porque realmente sí tiene un impacto, y eso lo sabemos, por eso lo consideramos tan valioso para la protección de la democracia y otras cosas. Pero ¿qué hace usted cuando un periodista muy poderoso le atribuye a usted y le dice que hay una manera negligente, una forma, ha hecho una conducta por la cual usted no es responsable, aunque sea usted un individuo? Si usted dicen que es una persona que hace rapto o viola a alguien o hace algo malo contra un banco o roba unos millones de dólares, ¿qué puede hacer usted para protegerse a sí mismo cuando los periodistas, por motivos que no tienen que ver con libertad de expresión, porque puede ser que tengan su agenda de debilitar sus movimientos políticos o debilitarlo a usted como un individuo, un político que probablemente tiene un buen futuro en política? ¿Qué puede hacer usted para protegerse? Porque, como ha dicho Claudia, hay periodistas militantes, hay muchos periodistas ahí que van a querer destruir a un político por parte de la agencia política propia o de otros. Y nosotros tenemos regulaciones que protegen la reputación y el honor, porque sabemos que la difamación es una excepción histórica a la libertad de expresión. Hay que reconocerlo históricamente. Aún en los Estados Unidos, donde pasamos la primera enmienda, sabemos que la difamación tenía una historia muy larga de difamación en Europa. Víctor, ese es un buen punto. ¿Qué piensa usted que le va a responder un abogado? Esta persona tiene derecho a defender su reputación y lo pueden llevar al tribunal. Mi única respuesta sería que tiene que haber algún tipo aún
de definiciones mínimas de algo malo que usted haya hecho. Quizás no lo llamen así, sino lo llamen de otra manera. Quizás no lo enlacen con nociones anticuadas como el honor, porque creo que ahí hay una exageración, pero tiene que haber algún tipo de definición minimalista de lo que es las conductas criminales o algunos otros individuos cuando ellos se pasan sobre sus límites, porque usted puede ser tan liberal que quiera, pero tienen que haber límites, tiene que haber una definición mínima para proteger a su derecho a tener su nombre como periodista. Si es atacado, como alguien está recibiendo dinero de otras personas para deshonrarlo. Mi única sugerencia es que yo no creo que estoy en total favor de eliminar la difamación. Tiene que haber una definición mínima de lo que es la difamación necesaria para la protección de los derechos civiles y el derecho a un buen nombre. No es un derecho fundamental. Entonces, Víctor, now the lawyer's talking. Los abogados y los periodistas aquí, abogado, Elin, ¿qué está pensando? Yo estaría en desacuerdo, lo lamento. Y yo entiendo que como abogado estadounidense y capacitada también en la América Latina, pero lo que me preocupa es estamos hablando de su reputación, estamos hablando de daño físico. Usted no tiene que equiparar y proteger la protección de alguien que poner a alguien en la cárcel, que es un daño físico. Pero eso es lo que estamos hablando, de penalizar la difamación. Al igual que con la primera enmienda, sí reconocemos que hay ese equilibrio del primer enmienda con su derecho a la libertad de prensa, y no la primera enmienda es perfecta, y en la América Latina hay muchas maneras de proteger su reputación, pasando que no hablando de difamación penal para justificar agendas políticas o dependiendo de qué presidente o qué gobierno esté ahí. Pero si hay leyes en los Estados Unidos que todavía tienen la difamación penal, que son leyes arcaicas, y cuando surgen, los periodistas sí luchan contra ellas en los Estados Unidos, pues de nuevo se usan para propósitos que no son para proteger su nombre, porque lo que usted está haciendo es combatir una declaración difamatoria de la prensa, y en la América linda hay muchas prensas con agenda, pero eso hay que proteger la libertad de expresión, porque si el resto de la prensa no tenía agenda y no las pagaba al gobierno, entonces tendría esa libertad de prensa y permitirle al pueblo ver cuáles son los verdaderos problemas y el verdadero periodismo. Y por eso es que la difamación penal no es la solución para protegerse su nombre en la América Latina. Entonces, tú eres la próxima después de Emilio Sergio, porque estamos Stephanie, yo sé que tú sabes de eso, y Emily, tú tienes sentimientos muy fuertes al respecto. Yo sé que has estado sentada ahí, pero a veces es un provecho. El Perú y de las leyes antimonopólicas y el asunto del comercio que tú lo has cubierto como reportera. Emilio, ¿alguna reacción a Sergio antes de cerrar? Y lo que pasó en los Estados Unidos con el asesinato del carácter. En el ejercicio político hay una herramienta, el asesinato de carácter para destruir a candidatos o a su opositor de una manera muy fea. Entonces lo que pasó aquí que no es lo mismo que ocurre en la América Latina, por ejemplo. Esa es la pregunta. Bueno, en lo que respecta a las sanciones, yo siempre que hay una sanción que está disponible, por lo menos en Estados Unidos, usted presenta una demanda civil por responsabilidad civil, pero tiene un elemento clave que se olvida a menudo, o puede decir algo horrible acerca de algo, pero si ellos no sufrió ningún daño como resultado de eso que se dijo, que puede haber sido falso, porque es que esa persona se le debe adjudicar la compensación de daños. En muchos casos hay cosas que se dicen a ciertas personas que resultan ser incorrectas o falsas. Si esa persona que
que tenía que ver con la persona o la empresa que resultó dañada. Entonces no deben asignársele daños. Yo diría que si digo Aquafinas, el agua esa sabe malísimo y yo creo que estoy protegido como persona para expresar mi opinión al respecto. Y como una opinión, yo creo que estoy en una buena posición. Si yo digo que es venenosa, entonces ya está entrando en un área peligrosa. A Aquafina, por favor, no le va a gustar que yo diga que Aquafina es veneno. Sí, no es lo que es hipérbole, o sea que es claramente es hablar de una manera vaya, increíble. Pero lo que estaba tratando de crear una situación dañina para Aquafina y yo sabía que era falso y lo hice con malicia. Puede presentar una demanda judicial contra mí, contra mi persona. Tienen que demostrar que perdieron venta o que su marca resultó perjudicada. Y ahí es donde entra y veo gente que quieren demandar a que alguien me dijo algo malo acerca de mí, pero perdiste el trabajo. Algo más ocurrió. Siempre es el daño emocional que probablemente ocurre, suponiendo que lo que se dijo estaba incorrecto. El daño emocional que se deriva de que alguien diga algo acerca de su persona y le diga que usted es mentiroso y que tenga un efecto psicológico, pero eso es más difícil de probar que va a tener que demostrarlo. ¿Y Sergio? No tienes a Aquafina, sino a un candidato aquí en otros países. Si alguien dijo que tú eres una persona corrupta porque tú comes cosa cuando estuviste en tu cargo fue fantástico. Fue una publicidad negativa en el área en la arena política, pero está protegida por la primera enmienda. Pero esa es la base del discurso político, de poder investigar nuestros funcionarios públicos, y eso se ocupan, y usted lo hace a propósito, hay consecuencias que pagar, pero las consecuencias son civiles. No, usted no mete a alguien en la cárcel porque se equivocaron o porque lo hicieron a propósito. Si lo hicieron a propósito, usted le está haciendo un daño donde les duele, que no van a tener dinero para hacerlo de nuevo. Y es una política también de permitir a los políticos de decir lo que quieran, porque sí tiene un efecto escalofriante. Si usted empieza a acusar a alguien de realizar una difamación, una demanda civil, es difícil para un candidato político. A veces lo hacen. Cuando un periódico dice una historia que hicieron algo ya en el pasado, puede presentar esa demanda. Pero en el transcurso de una campaña política hay protecciones más grandes. Usted se convierte esencialmente en una persona pública. Usted tiene que pasar por encima de un umbral más estricto para tener eso. Quiero que participen mis estudiantes. Gracias por esperar por mí pacientemente. Mayra, ¿no podías hablar de ese asunto que estás cubriendo con el comercio en Perú? ¿Qué hizo qué, Mayra? Si nos puedes hablar un poquito y que lo que tú quieras al respecto. El turismo en Perú ahorita está pasando por una etapa un poco particular. Viene del gobierno de Fujimori de los años 90, en donde se descubrió después del gobierno que muchas de las empresas de medios de comunicación, los canales y periódicos habían sido comprados por el gobierno. Se mostraron videos, bueno, en muchos de los juicios que pasaron él y su asesor. Pero luego de esto ocurre lo que pasa ahora. Luego de haber sido todos estos comprados y luego con el gobierno de Toledo, bueno, se volvió a la libertad de prensa. Ahora la mayoría de medios se concentraron en la empresa el comercio, con casi el 80% de los medios de comunicación en su poder, tanto canales como periódicos. Y
se cuestionan dos cosas. La primera es que qué tanta va a ser la libertad de expresión o qué tanta va a ser, tan objetiva va a ser la información que se presenta ahora, si en realidad todo va a estar concentrado en un solo punto de vista. Y el otro es que los que están a favor en realidad de lo que está ocurriendo es que dicen, si el gobierno por mucho tiempo manipuló los medios, la única forma de poder ahora contrarrestar o ser opositores al gobierno es teniendo la mayoría de los medios. Y esos son los dos puntos que están en contradicción ahorita en Perú. And Emily and Stephanie, I welcome you if you have any comments about that whenever you want. Emily, you? Yeah, I think that something similar is happening in Venezuela where several groups associated with the government are buying several media outlets. So for instance, recently one of the big controversies is that a group bought the... Controversia ahora un grupo con Capriles, que es uno de los conglomerados mediáticos de la nación. El 16 de marzo, un par de semanas, el director de Caina Capelina, que es un político que está asociado con el gobierno, básicamente ordenó a quitar uno de los artículos que se vaya a aplicar sobre la situación que está ocurriendo. Y después de que esto ocurrió, hubo una alteración de Laura Bleford, que es muy seria en su trabajo. Tamar Parsadillo, who has the Chief of Information, renunció porque because of the issue. And I think that kind of correlates a little bit to what Mayra was talking about. Por eso es lo que estaba hablando medio, como los medios lo está comprando el gobierno con una cierta agenda para perseguir varios objetivos. Por ejemplo, a principios de los 2000, el gobierno venezolano básicamente dijo para tratar de promover el socialismo del siglo XXI, y esto está ocurriendo durante muchos años en Venezuela y que oímos decir en el último panel, pero es muy pervasivo y sigue ocurriendo hoy día. Y con respecto a la penalización, como se dijo, Venezuela en vez de disminuir, la penalización está aumentando de la difamación. Y para los periodistas, un periodista es crítico del gobierno y trata de presentar alegatos de corrupción, aunque sí tengan las pruebas y encuentran alguna manera de expresarse, medial o impresa, digital o impresa, se le va a perseguir sistemáticamente por el gobierno, y esto está ocurriendo en los últimos años. Así que este es un problema que no solamente ocurre en la Venezuela, sino en toda la región, que creo que es muy dañino, no solamente para los medios. De hecho, Emily, yo diría, después de la violencia, que es el antiguo tema, la preocupación principal de la región, como en mi opinión, y sobre todo con los dueños de medios, es la cuestión de la regulación de monopolios. Y mayormente está la mayoría de las constituciones de la América Latina, mayormente tiene regulaciones, cláusulas constitucionales de la obligación del Estado de combatir la monopolización. Y como es una cuestión de debate familiar, de familia Margarita dijo que el grupo de Mercurio compró Ipensa y controlar la prensa, y Álvaro Vargallosa dijo no hay problema al final porque el mercado en el Perú no son los periódicos diarios, sino hay una competición más amplia con el internet, y cuando mides el porcentaje del control de la prensa es mucho más insignificante. Y cuando se habla de problemas de sustentabilidad, especialmente con competencia con el internet, hace falta tener ingresos, así que si uno limita el mercado hace que la prensa pase más trabajo, así que no es un tema fácil. Y en Venezuela, ¿cuál es tu respuesta? Yo estoy familiarizado con el tema de Venezuela, pero lo que están tratando de hacer, y cuando tratan de crear esos monopolios, tratan de combatir lo que pasa ahora con los medios sociales, los problemas que ocurren en Venezuela ahora. Los periodistas tratan de hablar a eso, pero como el gobierno los cierra, usan los medios sociales, y a veces tratan de controlar los medios, tratan de controlar estos monopolios. Pero como periodista, ¿cómo voy a combatir el monopolio en mi propio país? Mire, entonces voy a pasar a los medios sociales
Y entonces todo el mundo se entera, o los medios comunitarios y el gobierno de Venezuela, especialmente el tipo de Chávez. Estoy muy orgulloso ahora que los medios comunitarios florecen ahora, porque ahora se dice mucho que ahora está floreciendo los medios comunitarios en Venezuela. Que ahora tenemos espacio para frecuencia para los medios comunitarios de Internet, pero incluso con los medios sociales encontramos que en el país están tratando maneras de disminuir la internet y el uso de las personas para poder tener acceso a los medios sociales. Así que en esencia, aunque tengan conglomerados estados en sus estados, todavía tienen el poder en su país, porque si puede cerrar la internet, todavía vamos a tener el poder de controlar el país con su propia información que usted quiera dar. Emilia, entonces Lynn. Y yo creo que estamos hablando de dos problemas que están vinculados. Los excesos en el uso de la libertad de expresión cuando se difama y se injuria, es verdad, no causa solo daño moral, puede causar daño físico. Porque puedes perder tu empleo, te puedes enfermar y te puedes terminar muriendo. Tus hijos pueden mirar para otro lado. Es terrible lo que una injuria puede hacerle a un ser humano. Y el control monopólico de los medios de comunicación no es que no pasa nada, es un problemón, es un problemón. La discusión es que la solución no es el Estado. Ese es el punto. La solución no es meter preso a ese hombre, porque con eso no arreglas nada. La solución no es decirle tú puedes tener tantos medios y tantos no puedes tener porque yo, presidente, lo decido. Lo que ocurre es que muchos de estos problemas son nuevos en la sociedad, no lo olvidemos, porque la libertad de expresión no es que se la ganó con la primera enmienda. Con la primera enmienda hubo muchos años en que la injuria era un crimen en Estados Unidos, un delito, ibas a la cárcel a pesar de la primera enmienda. Es muy reciente cuando la libertad de expresión da un giro tan amplio y empiezan a aparecer estos problemas. Y no hemos encontrado, con esto quiero terminar, todavía la solución. Yo creo que la solución pasa por la creación de observatorios de los medios de comunicación. Las universidades, las sociedades civiles tienen que empezar a organizarte. Y entonces el día que tú me veas a mí insultando a alguien sin derecho, que la FIU, que una universidad, que la sociedad civil me escrache, como digan los argentinos, periodista miserable que insultas a la gente sin base, y yo me quedo sin público. Y entonces me quitan a mí libertad de expresión contra libertad de expresión. Debemos buscar nuevas fórmulas, nuevas soluciones. Y me permito decir que yo creo que en Estados Unidos, estamos hablando mucho de América Latina, en Estados Unidos, como dijo muy bien el colega, el problema es gravísimo. ¿Cómo puede ser que destruyan un candidato porque le puso los cuernos a las mujeres? A mí qué me importa lo que haga con su vida privada. Lo que quiero saber es si es un buen presidente o no. Y no hay quien se pare y diga eso que usted está haciendo, periodista, medio de comunicación, está mal. Yo no creo que lo tenga que hacer el Estado. No creo que lo tenga que hacer. But Emilio, I understand, and I think that the participation. Pero Emilio, yo comprendo que la participación de la sociedad civil es importante para dinamizar las libertades y fortalecer la libertad de todos los medios de comunicación. Pero desde el punto de vista de la política, del gobierno y de muchos sectores de la sociedad que están en desacuerdo con la concentración del poder y la concentración adicional del poder de la prensa, necesitamos una solución. Y es un nuevo problema, pero no es tan nuevo. ¿Se acuerdan de la ley Sherman de los Estados Unidos? Se promulgó en el 1890, hace más de un siglo. Así que la solución legal es que tenemos muchas soluciones aquí, entonces escindimos la AT&T, escindimos los medios de comunicación, ABC, eso de desmembrar los monopolios. Así desde el punto de vista legal, ¿cuál es la solución? Una cosa que quiero mencionar, porque es un punto importante, una diferencia clave, que a mí me preocupa que estamos hablando como si los Estados Unidos es perfecto y todo está muy bien. La realidad es que los latinoamericanos
muchos medios a través de periódicos, radio, televisión, internet, que la mayoría de los ciudadanos americanos. Uno va al área rural más remota y uno encuentra un campesino iletrado que está escuchando la radio o viendo la televisión. Así que la necesidad quizás de controlar los monopolios es mayor en la América Latina, pero de nuevo hay que preguntarse que si la revolución de la tecnología ha hecho que esto sea innecesario, como ahora todo el mundo sabe tener acceso a la Internet internacional, a todos tipos de medios. Miren lo que está pasando en Brasil y la cantidad de uso de medios sociales. Es un desarrollo tan importante. Yo simplemente lo envío ahí. Quizá no sea ya tan importante basado en el desarrollo de estas nuevas plataformas de entrega. Más opciones, entonces, MLE. ¿Por qué nos preocupa tanto el monopolio? Ese es un desarrollo muy importante, es algo que hay que considerar, que los tentáculos del gobierno de Venezuela llegan a los medios sociales, comunicaciones de Corina, como que está sentada en la computadora haciendo los Twitter y crear estas comunicaciones dentro de los medios sociales también. Venezuela es uno de estos países que tiene más consumidores de medios sociales en Latinoamérica y la región, pero también la pervasividad del gobierno y la agenda del gobierno va más allá, no solo de los medios de comunicación y todas esas cosas, pero también tratan de hacer una presencia en las comunicaciones. Si la batalla llega a ese lugar, hay priorización en el país de eso y hay muchos que están peleando de ida y vuelta en los desarrollos de los medios sociales. Tenemos gente del gobierno que hay veces dicen que se tratan de disimular como que son de la oposición y también tienen esos asuntos muy importantes de los medios sociales. La pregunta es si la regulación de las comunicaciones en los medios sociales van a generar una alternativa de una esfera pública donde la gente pueda tener un discurso. Ahora eso es una pregunta interrogante que también me interesa a mí para mí misma. Y algunos de los estados de los medios sociales que fueron llevados a cabo por Data Survey acerca de qué es lo que está pasando desde febrero en el país. Por ejemplo, otra pregunta, ¿cómo usted se ha mantenido informado de los desarrollos de Venezuela? 45% de la gente dice que es a través de señales abiertas. Y eso es del control. 40% dice que lo son los medios sociales. Es una cifra muy importante, porque cuando usted lo compara con la cantidad de gente que es informada por los amigos, es 20%. Más gente es informada por los medios sociales hoy en día que por el periodismo. Entonces, eso puede cambiar el panorama de los periodistas a largo plazo. Estamos en las iniciales de lo que está pasando. ¿Qué piensa usted de la calidad de los periodistas en las redes sociales? Porque cuando yo fui a Chile y habían protestas estudiantiles, uno de los bloggers fue muy bueno, era un orador muy bueno, y él dijo, ¿sabe usted qué? No me importa el orden, yo simplemente quiero expresarme. Y no me dé usted todas esas reglas de ética y de la ley. Yo simplemente quiero expresarme y nadie me va a detener. Usted puede tener muchos bloggers y comunicadores que tienen esa actitud. Y por cierto, era muy bueno por la Fundación Knight en un punto porque él era tan activo en la comunidad, haciendo trabajo tan interesante en activismo comunitario. Y no me llaman un periodista de la ciudad, no me den estas etiquetas. Yo soy una activista en los medios sociales, el único medio donde se puede hablar libremente. ¿Qué piensan ustedes de este tipo? Yo sé que usted puede relacionarse a eso en el sentido de son periodistas y tenemos asuntos de responsabilidad, sostenibilidad en la Internet. Estamos realmente hablando de periodismo ahí. I think that for the... Ha servido bastante para poder mostrarle al mundo lo que está ocurriendo adentro. Yo tengo un par de amigos que viven en Venezuela y ellos me mandaban videos, me mandaban links y me mandaban videos de lo que venía ocurriendo adentro. Cuando iban los links ya habían desaparecido, pero me podían mandar los videos. Entonces, en ese caso en particular de Venezuela y otros países, el social media puede ayudar a que el mundo conozca lo que está sucediendo. Por otro lado, como usted lo menciona, en realidad
a veces como no son periodistas, simplemente son personas de a pie, ciudadanos de a pie, se pueden cometer algunos errores. Sin embargo, valoro muchísimo la social media porque en el caso en particular de Latinoamérica puede ayudar a mostrarle al mundo las cosas que vienen ocurriendo y que el gobierno muchas veces interviene en el periodismo. Entonces, no deja que el mundo conozca lo que está ocurriendo. Legally, Adolfo and Victor. Legalmente, Rodolfo and Anton, perhaps you know this, legally, están más responsables en el Internet y especialmente en Latinoamérica y están metiéndole juicio a las compañías de Internet. Google, por ejemplo, está perdiendo. Hay veces ganan, hay veces pierden debido a la responsabilidad del contenido que ellos están transmitiendo. Y por cierto, es importante hablar de definir las regulaciones de la Internet y esto se agrega al hecho de que más periodismo en el Internet está siendo pues matado realmente en los últimos años. Entonces, más definitivamente estamos pasando a lo más tradicional de vivir con los medios sociales y comprometiéndonos con los nuevos medios. Y yo quisiera explorar un poco más las implicaciones legales y éticas sobre eso. Mayra, Stephanie, usted ha tenido su propio blog, ¿verdad? No, yo no tengo mi propio blog, no. Pero sí pienso que con los medios sociales, y regresando a lo que estamos diciendo en referencia a Venezuela y al monopolio del cual hablábamos anteriormente, yo pienso que hay veces los ciudadanos regulares sientan la necesidad de expresar lo que está sucediendo en el mundo debido a estos monopolios, porque los monopolios no van a echar luz a lo que está sucediendo en las ciudades o en el Congreso o en otro lugar, pero yo también pienso que con estos monopolios reducen al Internet para los ciudadanos. Por lo tanto, los medios sociales en algunos países lo podrán agarrar y no vamos a poder ya ver publicaciones o de la gente de lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, o en ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, yo pienso que eso va a ser un problema muy importante más adelante si minimizan esto para los ciudadanos, para que no van a poder saber lo que pasa en los países. Emilio, si alguien quiere hacer alguna pregunta dentro del público, por favor, háganlo. Podemos hacerlo en los próximos 15 minutos antes de terminar. Víctor. Yo estoy intrigado por el hecho de que en el pasado las profesiones estaban reguladas y la gente requerían que tengan que seguir ciertos estándares de conducta profesional. Eso ha sucedido con casi todos los grupos profesionales, ingenieros, abogados, médicos, periodistas. Cuando se volvieron una profesión, también estamos sujetos a ciertas normas. Hoy en día, evidentemente, lo que está sucediendo es que cualquier cosa puede entrar a los medios sociales y no hay normas profesionales a las cuales pueden ser sujetados debido a que no son miembros de una junta que da licencias de ningún tipo porque necesariamente no han sido entrenados para seguir normas particulares, simplemente son ciudadanos que hablan en público y esto es la libertad de prensa y la libertad, de palabra. Y acá en esto yo soy muy liberal y yo pienso que es muy difícil restringir esto no puede restringirse, el habla libre. Y esto área está más allá de las regulaciones. Esto no puede regularse. O sea, una Internet no regulado, no instituciones haciendo uso del Internet o los medios sociales para proyectar o diseminar información en particular. Yo estoy hablando en este momento de los Emilio. No se puede regular la comunicación. O sea, tú no puedes ponerle estándares al teatro. O sea, tienen que haber máximo 10 actores o mínimo 3 actores. No puedes ponerle límites al teatro, no le puedes poner límite a la pintura. Usted puede pintar siempre y cuando el cuadro mida 10 metros, o 5 metros, o 2 metros, o use 4 colores o 5 colores. El pintor tiene que pintar lo que quiera. Pero Emilio, todas las cortes del mundo de justicia y juzgados dicen que la libertad de expresión no es absoluta en ninguna parte.
y tiene excepciones históricas, difamación, privacidad, seguridad nacional. Y no hablamos de la seguridad nacional, tenemos que cortar, ¿no? Más adelante, pero eso fue un tema que es noticia en este momento, la seguridad nacional con el Foreign Intelligence Surveillance Act, que entre otras la mayoría de los países de América Latina han copiado de alguna manera para espiar a sus ciudadanos y a sus periodistas. Perdóname. Entonces, ¿cómo responderías ante eso, de que no es absoluta la libertad? Déjame termino con esta cuestión. Lo que yo sí creo es que la libertad de expresión genera un problema muy grande, que es el poder de los medios de comunicación. Yo he combatido al gobierno del Ecuador por atacar la libertad de expresión, pero durante toda mi trayectoria periodística yo combatí el poder de los medios de comunicación. Lo que yo sostengo es que el poder de los medios de comunicación no se combate con el Estado, porque tampoco somos los ciudadanos, se lo combate con la organización de los ciudadanos. No es suficiente Internet, porque Internet es tú solo tuiteando, ¿y qué le haces tú al New York Times o a NBC con un tuit? No le haces nada. Hay que formar organizaciones de ciudadanos, observatorios de los medios de comunicación que empiecen a opinar no de lo que pasa en el país, sino de lo que hacen los medios de comunicación. Yo quiero que a mí un observatorio de medios de comunicación me diga cómo estoy haciendo mi trabajo y alguien le dé la plataforma para que puedan escucharlo. Y no tengo ningún problema en que me digan lo que me quieran decir, porque creo en lo que yo hago, confío en mi trabajo y estoy dispuesto a enfrentarme con cualquiera. Lo que no tienen los ciudadanos de a pie que no están de acuerdo con mi trabajo, es alguien que les permita decirle con voz suficientemente fuerte: Emilio Palacio es un mentiroso por tal y tal razón. Me encantaría que lo puedan decir. No quiero que Rafael Correa me meta preso. Lo que quiero es que los ciudadanos que no estén de acuerdo con mi trabajo me lo digan en la cara y crear los organismos para eso. Esto es algo nuevo, no existe. Estoy proponiendo una cosa que no existe ante un problema que se nos está presentando en la realidad y creo que las universidades tienen un papel que cumplir en ese sentido. Sergio, ¿tú querías decir algo? ¿Sí? Y si hay alguna pregunta, podemos tener 2 preguntas y gracias, Tony. Los medios sociales son como otra fuente de información. Yo no creo que es algo profesional o de otra manera. Es una fuente de información y una muy valiosa, pero tenemos que estar conscientes de que hay muchos hechos fabricados, imágenes, videos que editan, como el caso de Venezuela. Hay muchas cosas que usted puede tener confianza en ellas. Yo creo que es una fuente muy excelente de información. Usted puede ver tendencias, puede ver lo que la gente está pensando, hechos o acontecimientos, pero no es la fuente. Creo que hay una distinción en el periodismo profesional y un ciudadano que es un blogger, y es difícil definirlo. Deben de haber estándares éticos que apliquen a los periodistas. Creo que hay protecciones específicas diseñadas para ser utilizadas por los periodistas y no necesariamente por cualquier persona en particular. Yo creo que hay mucho que podría hacerse por las asociaciones profesionales. Claramente el problema es las licencias. Quizá no debería haber licencias, pero sí debería de haber algún tipo de reconocimiento y certificaciones. Y si alguien es un periodista, tiene que estar sujeto a ciertas normas y también gozar de ciertas protecciones que yo pienso que son producto de las convenciones internacionales de derechos humanos. Claudia, usted tiene una pregunta. Panelistas respondieron, pero me parece muy interesante lo que están diciendo sobre precisamente el trabajo en redes sociales y el trabajo del periodismo profesional en el caso concreto de Venezuela. Al estar tan limitada la cobertura en Venezuela, las redes sociales y el periodista en campo o el ciudadano en campo está siendo un proveedor importante de información visual para los periodistas, pero también es importante no perder de vista que es el periodista profesional el que tiene que procesar esa información, porque incluso se prestó para muchos errores que generaron mucha suspicacia e incluso el mismo gobierno de Venezuela tildó de ser malintencionado.
Hay un video que se los puedo dejar, que de pronto pueden usar ustedes también para sus cátedras, muy interesante en cómo a partir de esos videos que la misma gente ahí en terreno te lo ponen en tus redes sociales, te lo comparten, desde el punto de vista o desde el trabajo del periodista profesional, en terreno, buscamos al protagonista del video, constatamos que efectivamente sí sea la persona que es protagonista de ese video, los familiares de ese video, y a partir de eso se hace un trabajo para volverlo a poner al público, pero ya procesado, y eso marca una diferencia entre un video espontáneo y un video procesado desde el punto de vista periodístico con toda la seriedad. Casos de una mamá cuyo hijo quedó con un disparo en la mitad de la calle y nadie auxilió hasta después de 2 horas que finalmente lo llevaron a un centro de salud. Un hombre que corría y luego se desapareció y apareció muerto a las 2 horas. Su hermana cuenta cómo fue esa búsqueda y cuando llegaron al hospital, qué fue lo que encontraron en el hospital. Es decir, es muy valioso actualmente en las crisis democráticas la ayuda del periodismo, nosotros lo decimos callejero, o del periodismo ciudadano, pero siempre y cuando tenga un proceso y un trámite del periodismo profesional. Quería preguntarles qué opinaban, pero ya obviamente escuché ya varias opiniones. Gracias. Claudia, muchas gracias. Está ahí parado diciéndome, termine ya. No, pero porque yo sé que los horarios son fundamentales. Y quiero con la libertad de expresión, le vamos a alegar a Frank. Jack alzó la mano, de Emily también, y le voy a decir, comentando con Claudia en un segundo, es el tema recientemente Rosenthal Alves en el Knight Journalism Center, que es muy conocido en América Latina, y otros antes de Rosenthal, mucho antes, dijeron la diferencia está en la preparación ética y legal, que reivindican un poquito de este panel acá. This panel is doing la diferencia entre un periodista y uno que no es periodista y comunicador de ciudadano es el entendimiento legal y ético de lo que están haciendo. Pero vamos a ver, simplemente quisiera mencionar, refiriéndome a lo que dijo Víctor, cualquiera puede ser un periodista. Y han habido intentos en diferentes países, Venezuela es un buen ejemplo, Costa Rica, Cuba, donde hay colegas o escuelas de periodistas. El lado negativo es que tienden a darle licencia a periodistas. Y eso es lo que está sucediendo en Cuba ahora. En Cuba usted no puede ser un periodista a no ser que usted haya a una escuela de periodismo, y no puede ir a una escuela de periodismo porque es el partido comunista que selecciona a los estudiantes. Emily, hay algo que es muy importante de lo que hemos estado hablando, un punto bien llevado. ¿Dónde está la fuente de esa información? Hay veces, y yo esto lo he visto en el caso de Venezuela, donde he estado haciendo investigación. Yo he visto fotografías que fueron tomadas hace años o fotografías que fueron tomadas de otras cosas, de diferentes otros lugares, y videos producidos de Colombia o cualquier otro lugar que están siendo distribuidos como si esto estuviera sucediendo en Venezuela en el momento. Y eso ha sucedido de muchas maneras. La gente manda esos contenidos, o si no, también es el gobierno, las agencias gubernamentales dentro de los medios sociales que están tratando de promover disinformation y ver desinformación, y tratan así de que la gente no quiera meterse en esto. Una de las cosas que hay que recordar en referencia a los medios sociales es cómo es que nosotros como periodistas legitimizamos la información que está producida en un país donde tenemos muchas limitaciones de libertad de expresión, monopolios y todas esas cosas. ¿Cómo legitimizamos la información de eso que viene de esos países para producir un periodismo serio y producir el conocimiento real de lo que está sucediendo en ese país? Muchas gracias, Emily. Quiero agradecerle a todos los participantes de la mesa redonda y muchas gracias por haber venido a todos los participantes. Y luego, Frank, tienes la palabra.